Mamá, necesito que te mudes al sótano. Marina y yo necesitamos más privacidad, y tú aquí arriba solo nos molestas. Nunca pensé que mi propio hijo me diría las palabras que más duelen en este mundo. Me quedé ahí parada, sosteniendo la taza de café que acababa de prepararle, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada en pleno rostro. Tobías ni siquiera me miraba a los ojos cuando lo dijo. Tenía esa expresión fría que había desarrollado desde que Marina entró en su vida hace 6 meses. ¿Al sótano? Logré susurrar, aunque mi voz sonaba quebrada hasta para mí misma. Sí, mamá. Allá abajo hay espacio suficiente. Puedes llevarte tu cama y tus cosas. Será mejor para todos. Mejor para todos. Como si yo fuera un problema que había que resolver. Como si en mi propia casa yo fuera la intrusa. Esta casa que construyó mi Juan, con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, donde criamos a Tobías, donde soñamos envejecer juntos antes de que Dios se lo llevara hace 3 años. Marina apareció detrás de él con esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo. «Ay, Alcira, no te pongas así. Es solo temporal, hasta que encontremos algo mejor». Su voz dulce no podía ocultar la satisfacción en sus ojos. Había ganado. Había conseguido exactamente lo que quería. Sacarme de en medio. Recordé cuando Tobías era pequeño y venía corriendo a mi habitación cada vez que tenía pesadillas. «Mami, ¿puedo dormir contigo?» Y yo siempre le abría los brazos. Siempre había lugar para él en mi cama, en mi corazón, en mi vida. Ahora ese mismo niño me estaba echando de la habitación que compartí con su padre durante 30 años. ¿Y mis recuerdos? Pregunté señalando hacia la cómoda donde guardaba las fotos de Juan, donde tenía sus perfumes, donde cada objeto contaba una historia de amor y familia. Puedes llevarte lo que quieras, mamá. No es para tanto. No es para tanto. 30 años, de matrimonio, de construir una familia, de sacrificar todo por ese hijo ingrato. Y para él no era para tanto. Marina se acercó y puso su mano en el brazo de Tobías de una manera posesiva. «Cariño, deberíamos ayudarla a bajar sus cosas. Mientras más rápido, mejor, ¿no te parece?» Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No era solo mi corazón, era mi dignidad, mi lugar en el mundo, mi valor como madre, como mujer, como ser humano. En ese momento entendí que para ellos yo no era Alcira Menéndez, la mujer que había trabajado día y noche para darle a Tobías todo lo que necesitaba. Para ellos yo era solo un obstáculo, algo que había que mover de lugar como un mueble viejo. «Está bien», dije finalmente, y mi voz sonó extrañamente calmada. «Me mudaré al sótano». Tobías pareció sorprendido por mi tranquilidad. Tal vez esperaba lágrimas, súplicas, drama. Pero yo ya no tenía fuerzas para pelear. Tenía 67 años, estaba cansada, y este era mi hijo. Si él creía que yo era una carga, tal vez tenía razón. Esa tarde bajé mis cosas al sótano. Cada escalón que descendía se sentía como un paso hacia mi propia tumba. El aire estaba cargado, húmedo, con ese olor a humedad y abandono que nunca había notado antes. Las paredes de concreto transpiraban una frialdad que se metía hasta los huesos. Instalé mi cama en el rincón más seco que pude encontrar. Colgué mis vestidos en una barra improvisada. Puse las fotos de Juan sobre una mesa pequeña que Tobías bajó sin mirarme a los ojos. Marina supervisaba todo desde las escaleras, asegurándose de que yo realmente me fuera de su territorio. Cuando terminé de acomodar mis pocas pertenencias, me senté en la cama y miré alrededor. Este era mi nuevo hogar, en el sótano de la casa que mi esposo construyó para nuestra familia. El lugar donde ahora me tocaba existir, porque mi presencia molestaba. Arriba, podía escuchar las risas de Tobías y Marina. Probablemente ya estaban eligiendo nuevas cortinas para la que había sido mi habitación durante décadas.
Tal vez ya habían movido sus cosas, tal vez ya estaban celebrando su victoria. Pero algo extraño pasó mientras permanecía sentada ahí, en la penumbra. Una sensación que no había sentido en mucho tiempo comenzó a crecer en mi pecho. No era tristeza ni resignación, era algo diferente, algo que había olvidado que existía. Era rabia. Esa noche, mientras escuchaba sus pasos sobre mi cabeza, mientras sentía la humedad calándome los huesos, mientras respiraba ese aire viciado que ahora sería mi aire, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. La primera noche en el sótano no pude dormir ni un minuto. Cada ruido de arriba me recordaba que ellos estaban en mi cama, en mi habitación, viviendo la vida que yo había construido mientras yo yacía aquí abajo, como una rata escondida. A las 2 de la madrugada escuché risas, sus risas, probablemente celebrando que finalmente se habían deshecho de la estorbo. Me levanté y caminé por ese espacio húmedo, tocando las paredes frías que ahora eran mi prisión. Recordé la primera vez que Juan me trajo a ver esta casa, cuando aún era solo una estructura de concreto. Aquí será nuestro hogar, Alcira. Aquí criaremos a nuestros hijos. Aquí envejeceremos juntos. Sus ojos brillaban con tantos sueños, tantas promesas. Nunca imaginó que su esposa terminaría desterrada al sótano por el hijo que tanto amaba. Juan trabajaba construcción de día y aquí de noche, instalando cada tubo, cada cable, cada detalle con sus propias manos callosas. Esta casa será para ti, mi amor, para que nunca tengas que preocuparte por un techo. Y yo lo ayudaba, cargando materiales, preparándole café caliente en la madrugada, curándole las heridas cuando se lastimaba. Ahora esas mismas paredes que construimos con tanto amor me estaban aplastando el alma. Por la mañana subí a preparar el desayuno, como había hecho durante 35 años. Era mi casa, seguía siendo mi cocina, aunque ya no supiera cuál era mi lugar en ella. Marina bajó en bata, esa bata de seda cara que contrastaba cruelmente con mi camisón viejo y desgastado. Se sirvió café sin siquiera mirarme, como si yo fuera parte del mobiliario. «Buenos días», murmuré. Ella apenas gruñó una respuesta. Después llegó Tobías, más fresco que una lechuga, como si no hubiera destrozado a su madre la noche anterior. «¿Dormiste bien, mamá?», preguntó con esa falsa preocupación que usaba cuando quería quedar bien delante de Marina. «¿Cómo pude?», respondí sin mirarlo. «Ya te acostumbrarás. El sótano no está tan mal». Marina sonrió mientras untaba mermelada en su tostada. «Además, arriba hacemos mucho ruido. Es mejor así, mucho ruido». Se refería a su intimidad, a sus noches de pasión en la cama donde yo había amado a Juan, donde había consolado a Tobías cuando tenía fiebre, donde había rezado por mi familia durante décadas. «Marina tiene razón, mamá. Es más tranquilo para ti allá abajo. Más tranquilo. Como si yo fuera una anciana senil que necesitaba silencio para dormir en paz, no una mujer de 67 años que había sido expulsada de su propia habitación». Desayunaron mientras yo lavaba los platos. Desde la ventana de la cocina podía ver a mi vecina Elsa regando sus plantas. Elsa, que había sido mi confidente durante tantos años, que conocía cada detalle de mi vida. Me preguntaba qué diría si supiera que ahora dormía en el sótano de mi propia casa. «Mamá, Marina y yo saldremos todo el día. Aprovecha para organizarte mejor allá abajo. Tal vez puedas pintar las paredes o algo así para que se vea más alegre». Pintar las paredes, como si un poco de pintura pudiera tapar la humillación, como si unas flores en la pared pudieran hacer menos doloroso el hecho de que mi hijo me había convertido en una refugiada en mi propio hogar. «Está bien», respondí, porque ya no sabía qué más decir. Se fueron tomados de la mano, riéndose por algo que Marina le susurró al oído. Los vi desde la ventana subirse al auto que yo había ayudado a pagar
cuando Tobías necesitaba trabajo. El auto en el que ahora paseaba a su novia mientras su madre se pudría en un sótano. Me quedé sola en esa casa que de repente se sentía enorme y vacía. Bajé al sótano y me senté en la cama, mirando las 4 paredes que ahora definían mi mundo. En la mesa pequeña, las fotos de Juan me miraban con esos ojos bondadosos que tanto extrañaba. «¿Qué harías tú, mi amor?», le pregunté a su foto. «¿Cómo permitiste que nuestro hijo se convirtiera en esto?». Pero Juan no podía responderme. Juan no estaba aquí para defenderme, para poner a Tobías en su lugar, para recordarle que esta era la mujer que había sacrificado todo por él. El teléfono sonó arriba. Dejé que sonara. Ya ni siquiera me sentía con derecho a contestar el teléfono de mi propia casa. Pero siguió sonando, insistente, molesto. Finalmente subí. «¿Señora Menéndez?» «Sí, soy yo». «Habla Roberto Bermúdez, de Constructora Bermúdez. La llamamos porque estamos interesados en comprar su propiedad. Hemos estado evaluando el sector para un proyecto de apartamentos y su casa está en una ubicación perfecta». Se me detuvo el corazón. ¿Comprar mi casa? No creo que esté interesada en vender. Tartamudeé. «Señora, le ofrecemos un precio muy generoso, mucho más de lo que vale en el mercado actual. ¿Podríamos reunirnos para hablar?». Colgué el teléfono con las manos temblorosas. ¿Vender la casa? La idea era impensable. Esta era mi casa. La casa de Juan. Nuestro legado para Tobías. Pero mientras permanecía ahí parada en mi cocina, mirando hacia el sótano donde ahora vivía como una intrusa, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Y si ya no tenía por qué seguir siendo la víctima. Durante toda la tarde no pude sacarme de la cabeza las palabras del señor Bermúdez. Un precio muy generoso, mucho más de lo que vale en el mercado. ¿Cuánto sería? ¿Suficiente para comprarme un apartamento pequeño donde pudiera vivir con dignidad? Caminé por toda la casa, viéndola con ojos diferentes. Ya no era solo mi hogar, era una propiedad, un activo, algo que tenía valor más allá de los recuerdos. Toqué las paredes que Juan había levantado, los pisos que habíamos escogido juntos, las ventanas por las que había visto crecer a Tobías. Pero también recordé cómo me había sentido anoche en ese sótano húmedo, escuchando las risas de arriba, sintiendo que ya no pertenecía a este lugar que había sido mío durante 30 años. A las 6 de la tarde regresaron Tobías y Marina, cargados de bolsas de compras. Había gastado dinero que no tenía en ropa cara para ella, mientras su madre dormía en un sótano porque molestaba menos. «Hola, mamá», me saludó Tobías sin mirarme realmente. «¿Hiciste algo productivo hoy?» «Productivo». Como si mi vida fuera una empresa que tenía que rendir cuentas ante él. «Recibí una llamada interesante», dije, sorprendiéndome a mí misma con lo calmada que sonaba mi voz. Marina se detuvo a mitad de camino hacia las escaleras. Algo en mi tono la había alertado. «¿Qué tipo de llamada?», preguntó Tobías, finalmente, prestándome atención completa. «Una constructora quiere comprar la casa». El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Marina y Tobías se miraron con una expresión que no supe interpretar. ¿Pánico? ¿Preocupación? ¿Comprar la casa? Marina fue la primera en encontrar su voz. «Pero, Alcira, esta es tu casa. ¿Por qué querrías venderla?» «Alcira». «No, mamá. No un término de cariño. Solo mi nombre, pronunciado con esa falsa dulzura que usaba cuando quería manipularme. Es una oferta muy generosa». Repetí las palabras del señor Bermúdez. «Mucho más de lo que vale en el mercado actual». Tobías se acercó con esa expresión que solía usar cuando era niño y había roto algo. «Mamá, no puedes estar hablando. En serio.
Esta casa es nuestro patrimonio familiar. Papá se moriría si supiera que estás pensando en venderla. Nuestro patrimonio familiar. Qué conveniente recordar eso ahora, cuando creía que podía perder algo. Cuando me mandó al sótano, no le importó el patrimonio familiar, ni lo que pensaría su padre. Tu padre construyó esta casa para su familia, dije, sintiendo una fortaleza nueva en mi voz. Pero al parecer, ya no soy considerada parte de esa familia. Eso no es verdad. La voz de Tobías subió una octava. Solo pensamos que estarías más cómoda abajo, más tranquila, más cómoda en un sótano húmedo, más tranquila respirando aire viciado, mientras ustedes disfrutan de la habitación que compartí con tu padre durante 30 años. Marina intervino con esa sonrisa forzada que odiaba cada día más. Alzira, no lo veas así. Solo fue una decisión práctica. Nosotros somos jóvenes. Necesitamos espacio. ¿Y yo no necesito espacio? ¿Yo no necesito dignidad? Por primera vez en meses, vi miedo real en los ojos de Tobías. El miedo de alguien que acaba de darse cuenta de que puede perder todo lo que daba por sentado. Mamá, por favor, no tomes decisiones apresuradas. Podemos hablar esto. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Un acuerdo. Ahora que había mencionado vender la casa, de repente estaba dispuesto a negociar. Cuando me humilló mandándome al sótano, no hubo espacio para negociaciones. ¿Qué tipo de acuerdo? Pregunté, aunque ya sabía que cualquier cosa que me ofreciera sería otra forma de mantenerme bajo su control. Bueno, tal vez podríamos turnarnos la habitación principal. Una semana tú, una semana nosotros. Marina le lanzó una mirada furiosa. Claramente, compartir su habitación no estaba en sus planes. O tal vez podríamos renovar el sótano. Continuó Tobías desesperadamente. Ponerle calefacción, mejor ventilación, pintarlo bonito. Renovar el sótano. Hacer mi prisión más cómoda, pero seguir siendo una prisión. No, Tobías. No quiero renovar el sótano. No quiero turnos en mi propia habitación. No quiero seguir siendo una huésped incómoda en la casa que construyó mi esposo. Pero mamá, tú no puedes vender esta casa. ¿Dónde vamos a vivir, Marina? ¿Y yo? Ahí estaba la verdad desnuda. No le preocupaba perderme a mí. Le preocupaba perder el techo gratis, la comodidad de vivir sin responsabilidades, el lujo de maltratar a su madre sin consecuencias. Esa no es mi responsabilidad, Tobías. Ustedes son adultos. Pueden encontrar su propio lugar. Marina finalmente mostró su verdadero rostro. Esto es ridículo. No puedes echarnos a la calle por un berrinche. Un berrinche. Defender mi dignidad. Era un berrinche para ella. No los estoy echando. Estoy considerando una oferta de negocio muy seria. ¿Cuánto te ofrecieron?, preguntó Tobías, y pude ver los cálculos corriendo por su cabeza, probablemente pensando en cuánto podría heredar, cuánto podría quedarse él, suficiente para comprarme un lugar donde sea tratada con respeto. Esa noche, mientras ellos discutían en susurros arriba, yo permanecí despierta en el sótano, pero por primera vez en meses no me sentía derrotada. Por primera vez tenía poder. Por primera vez, ellos tenían miedo de mí. Al día siguiente llamaría al señor Bermúdez, pero antes tenía que hablar con alguien. Alguien que me conocía desde hacía décadas, que había visto todo lo que había sacrificado por Tobías, que entendería por qué ya no podía seguir siendo la víctima silenciosa. Tenía que hablar con Elsa. A las 9 de la mañana toqué la puerta de Elsa. Llevaba una taza de café en las manos, pero en realidad era una excusa para no llegar con las manos vacías a pedirle el consejo que tanto necesitaba. «Alzira, qué sorpresa tan bonita». Elsa me recibió con esa sonrisa cálida que había sido mi refugio durante tantos años de amistad.
Pasa, pasa. Justo estaba pensando en ti. Su casa olía a canela y café recién hecho. A hogar de verdad. Un contraste brutal con el aire húmedo y frío del sótano donde ahora pasaba mis noches. ¿Pensando en mí? ¿Por qué? Porque hace días que no te veo. Antes salías todas las mañanas a regar tus plantas, a barrer el frente. Ahora apenas asomas la cabeza. Me senté en su cocina, en esa mesa donde habíamos compartido tantas conversaciones, tantos secretos, tantas lágrimas y risas. Elsa tenía 65 años, 2 menos que yo. Pero su energía siempre me había hecho sentir joven. Hoy me sentía como una anciana derrotada. Elsa, necesito contarte algo, pero me da vergüenza. Se sentó frente a mí, tomó mis manos entre las suyas y me miró con esos ojos comprensivos que habían sido testigos de toda mi vida. Alzira, tú y yo hemos pasado por todo juntas. El divorcio de mi hija, la muerte de Juan, los problemas de trabajo de nuestros hijos. No hay nada que me puedas decir que vaya a cambiar mi cariño por ti. Y entonces se me quebró la voz. Todo salió como un torrente que había estado conteniendo durante meses. Le conté sobre Marina, sobre cómo había empezado con comentarios, sutiles, críticas disfrazadas de preocupación. Le conté sobre Tobías y cómo había cambiado, cómo ahora me veía como un obstáculo en su nueva vida. Y anteayer, mi voz se quebró completamente. Me dijeron que tenía que mudarme al sótano porque molestaba menos ahí. Elsa se quedó en silencio durante unos segundos que me parecieron eternos. Luego su rostro se transformó en algo que pocas veces había visto. Furia pura. ¿Me estás diciendo que tu hijo, te mandó a dormir al sótano de tu propia casa? Asentí sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. ¡Ese desgraciado! Elsa se levantó de la mesa como impulsada por un resorte. ¡Ese maldito desgraciado! ¿Cómo se atreve? ¿Después de todo lo que tú sacrificaste por él? Era la primera vez en meses que alguien se indignaba por mí, que alguien veía la injusticia de mi situación. La primera vez que no me sentía loca por sentir que me estaban tratando mal. Elsa, hay algo más. Ayer recibí una llamada de una constructora. Quieren comprar mi casa. Se detuvo en seco. ¿Comprar tu casa? Ofrecen mucho dinero, mucho más de lo que vale. Con eso podría comprarme un apartamento pequeño, vivir con dignidad, no ser una carga para nadie. Elsa regresó a la mesa, pero ahora tenía una expresión diferente. Una expresión que conocía bien. Era la misma que tenía cuando ayudó a su hija a divorciarse de ese marido abusivo. La misma que tenía cuando se enfrentó al jefe que me había despedido injustamente años atrás. Alzira, ¿sabes qué pienso? ¿Qué? Que es la mejor idea que has tenido en años. Me quedé boquiabierta. ¿En serio? Claro que sí. Esa casa es tuya. Tuya. La construyó Juan para ti. Está a tu nombre. Y si tu propio hijo no sabe valorar el tesoro de madre que tiene, entonces que aprenda por las malas. Pero Elsa es mi hijo. No puedo dejarlo sin techo. ¿Y él puede dejarte sin dignidad? ¿Puede convertirte en una refugiada en tu propia casa? Alzira, mi amor, tú no eres responsable de las decisiones que toma Tobías. Él es un hombre adulto, de 35 años. Si no ha sido capaz de construir su propia vida, eso no es culpa tuya. Sus palabras eran como agua fresca en un desierto. Durante meses había cargado con la culpa, pensando que tal vez era demasiado vieja, demasiado molesta, demasiado anticuada. Tal vez Marina tenía razón y yo era el problema. ¿Pero qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a pensar la gente? ¿La gente? Elsa soltó una risa amarga. Alzira,
La gente que te conoce sabe exactamente lo que has sacrificado por ese hijo. Y los que no te conocen, que piensen lo que quieran. Tú no vives para darle gusto a los chismosos del barrio. Tenía razón, como siempre la tenía cuando se trataba de darme consejos que yo no tenía valor de darme a mí misma. Además, continuó Elsa, ¿sabes qué es lo más hermoso de esto? Que por una vez en tu vida, tú vas a tomar una decisión pensando en ti, en T.I., Alzira. No en Tobías, no en Marina, no en lo que esperan los demás, en ti. Tengo miedo, admití. Por supuesto que tienes miedo. Llevas 35 años poniendo a otros primero. Claro que da miedo empezar a ponerte a ti primero. Pero, ¿sabes qué da más miedo? Seguir viviendo como vives ahora, en un sótano, sintiéndote una intrusa en tu propia casa. Me quedé callada, procesando sus palabras. Elsa se levantó y comenzó a caminar por la cocina, como hacía siempre cuando estaba resolviendo un problema. Mira, te voy a decir una cosa. Mañana llamas a esa constructora y averiguas todos los detalles. Si la oferta es buena, la aceptas. Yo te ayudo a buscar apartamento. Yo te ayudo con la mudanza. Yo te acompaño a firmar papeles. No estás sola en esto. ¿Y si Tobías nunca me perdona? ¿Y si nunca cambia? ¿Y si Marina lo convenció de que tú eres un estorbo y esa va a ser tu vida por el resto de tus días? ¿Vale la pena vivir rogando cariño que tal vez nunca llegue? Salí de casa de Elsa sintiéndome diferente. No más liviana, pero sí más clara. Por primera vez en meses tenía un plan que no dependía de que otros cambiaran, que no dependía de rogar respeto o comprensión. Esa tarde, mientras Tobías y Marina salían nuevamente de compras, con dinero que no era suyo, me senté en la cocina con el teléfono en la mano. Marqué el número de la constructora. Señor Bermúdez, habla Alzira Menéndez. Me gustaría que nos reuniéramos para hablar de su propuesta. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, Roberto Bermúdez estaba sentado en mi sala. Era un hombre de unos 50 años, serio pero amable, que había llegado con una carpeta llena de documentos y una propuesta que me dejó sin palabras. Señora Menéndez, su propiedad está ubicada en una zona que va a experimentar un crecimiento importante en los próximos años. Queremos construir un complejo residencial moderno y su lote es clave para nuestro proyecto. Mientras él hablaba, yo no podía dejar de pensar en Tobías y Marina, que habían salido temprano sin decirme a dónde iban, probablemente tratando de evitar cualquier conversación sobre la venta de la casa. ¿Cuánto están dispuestos a ofrecer?, pregunté, sorprendiéndome de lo directa que sonaba mi voz. Roberto sonrió y escribió una cifra en un papel. Cuando lo empujó hacia mí, sentí que el mundo se detenía. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Suficiente para comprar un apartamento hermoso, amueblar todo nuevo y aún sobrar para vivir cómodamente el resto de mis días. ¿Es en serio esta cantidad? Completamente en serio, señora. Sabemos que dejar la casa familiar no es fácil, por eso queremos que la compensación sea más que justa. ¿Y cuándo necesitarían que? ¿Cuándo tendría que entregar la casa? En 30 días. Nosotros nos encargamos de todos los trámites legales, las escrituras, todo el papeleo. Usted solo tiene que firmar y recibir su dinero. 30 días. En un mes podría estar viviendo en mi propio apartamento, donde nadie me mandaría al sótano, donde podría decorar como quisiera, donde no tendría que escuchar las risas de mi hijo y su novia, celebrando mi humillación. Hay algo que debo preguntarle, señor Bermúdez. Esta casa, en ella vive mi hijo con su novia. ¿Qué pasaría con ellos? Roberto se acomodó en su silla. Señora, entiendo que puede ser una situación delicada, pero legalmente, usted es la única propietaria. Los inquilinos, familiares o no, tendrían que encontrar otro lugar donde vivir.
Inquilinos. Era la primera vez que alguien llamaba así a Tobías y Marina. No su familia que vive con usted o las personas que cuida. Inquilinos. Personas que vivían en mi propiedad sin pagar renta, sin mostrar respeto, sin agradecer. ¿Puedo pensarlo unos días? Por supuesto. Pero le diré algo, señora Menéndez. Esta oferta es válida solo por una semana. Después de eso, tendremos que buscar otras propiedades en la zona. Una semana para decidir si seguía siendo la mujer que dormía en el sótano de su propia casa o si me convertía en la mujer libre que siempre debí ser. Después de que se fue Roberto, me quedé sentada en la sala sosteniendo ese papel con la cifra. Era más dinero del que Juan y yo habíamos ganado juntos en 10 años de trabajo. A las 2 de la tarde llegaron Tobías y Marina, cargados de bolsas de un centro comercial caro. Bolsas que contenían ropa de marca, perfumes caros, cosas que se compraban con tarjetas de crédito que no sabía cómo iban a pagar. «Hola, mamá». Tobías apenas me miró. «¿Hiciste algo interesante hoy?» «Sí. Recibí la visita del señor de la constructora». Marina se detuvo en seco y pude ver cómo se tensaron sus hombros. Tobías dejó las bolsas en el suelo y me miró, con esa expresión que había aprendido a odiar, como si yo fuera una niña problemática que necesitaba supervisión. ¿Y qué quería? Hacer una oferta formal por la casa. Espero que le hayas dicho que no estás interesada. La voz de Marina sonaba forzadamente casual, pero pude ver el nerviosismo en sus ojos. No le dije nada definitivo. Tobías se acercó y se sentó frente a mí con esa actitud paternalista que tanto me molestaba. «Mamá, ya hablamos de esto. Esta casa es nuestro patrimonio familiar. No puedes tomar una decisión tan importante sin consultarnos». ¿Consultarlos? La palabra salió con más fuerza de la que esperaba. «Como ustedes me consultaron antes de mandarme al sótano. Mamá, eso es diferente. Solo fue una reorganización temporal del espacio. No me digas que es diferente». Por primera vez en meses, grité. Me echaron de mi propia habitación. Me mandaron a dormir como una rata en el sótano húmedo. Y ahora resulta que tengo que consultarles si quiero vender mi casa. Marina intentó intervenir con esa voz dulce y falsa que tanto odiaba. «Alzira, entendemos que estés molesta, pero vender la casa es demasiado drástico. Podemos encontrar una solución que funcione para todos». ¿Qué solución? ¿Pintar el sótano de color rosa para que se vea más alegre? No seas sarcástica, mamá. Estamos tratando de ser razonables. ¿Razonables? Después de meses de humillarme, de tratarme como un estorbo, de hacerme sentir que soy una intrusa en mi propia casa, ¿ahora quieren ser razonables? Tobías se levantó y comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Está bien, mamá. Tienes razón. Tal vez fuimos demasiado duros contigo, pero no puedes destruir 30 años de historia familiar por un berrinche. Un berrinche. Otra vez esa palabra. Mi dignidad pisoteada era un berrinche para ellos. ¿Sabes? ¿Cuánto me ofrecieron, Tobías? No me importa cuánto sea. Esta casa no está en venta. Le mostré el papel con la cifra. Vi cómo sus ojos se agrandaron. Cómo hizo cálculos mentales rápidos, cómo probablemente pensó en todo lo que podría hacer con esa cantidad de dinero. Es mucho dinero, admitió. Suficiente para comprarme un apartamento bonito donde pueda vivir sin ser una carga para nadie. Marina se acercó con esa sonrisa manipuladora que conocía tan bien. Pero Alzira, ¿qué necesidad tienes de vivir sola? Aquí tienes familia. Tienes compañía. ¿Compañía? Me reí, y fue una risa amarga que me sorprendió hasta a mí. ¿Llaman compañía a mandarme al sótano para que no los moleste? ¿Llaman familia a tratarme como una sirvienta que debe agradecer el privilegio de limpiar y cocinar gratis?
El silencio que siguió fue tan tenso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Finalmente Tobías habló, y su voz sonaba diferente. Más pequeña, más asustada. ¿Qué quieres que hagamos, mamá? Dinos qué quieres y lo haremos. Ahí estaba. Por primera vez en meses, mi hijo estaba dispuesto a negociar de verdad. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La humillación estaba grabada en mi alma. Y ahora yo tenía una oportunidad de ser libre que no iba a desperdiciar. Lo que quiero, dije levantándome de la silla con una dignidad que no había sentido en años, es que mañana llame al señor Bermúdez y acepte su oferta. Esa noche fue la más larga de mi vida. No porque me sintiera mal por la decisión que había tomado, sino porque por primera vez en años me sentía realmente viva. Cada músculo de mi cuerpo vibraba con una energía que había olvidado que existía. Desde el sótano podía escuchar las voces agitadas de Tobías y Marina arriba. Estaban discutiendo. Y aunque no alcanzaba a entender las palabras exactas, el tono era de pánico absoluto. Buenos. Que sintieran lo que se siente cuando tu mundo se tambalea, como yo lo había sentido cuando me mandaron aquí abajo. A las 3 de la madrugada bajó Tobías. Encendió la luz y me encontró sentada en la cama, completamente despierta, mirando las fotos de Juan. Mamá, necesitamos hablar. Ya hablamos, Tobías. Ya dije todo lo que tenía que decir. Se sentó en la única silla que había en ese espacio húmedo y frío. Por primera vez en meses, lo vi realmente observar el lugar donde me habían relegado. Vi cómo sus ojos recorrían las paredes con manchas de humedad. Cómo notó el olor a moho que se había vuelto parte de mi vida diaria. Nunca me di cuenta de que era tan deprimente aquí abajo. ¿Nunca te diste cuenta? Tobías, me mandaste aquí. Sabías exactamente cómo era este lugar. Pensé que con algunas reparaciones podría ser cómodo. No hay reparaciones que puedan arreglar la humillación, hijo. No hay pintura que cubra el dolor de ser rechazada por tu propia familia. Se quedó callado por un momento, jugando nerviosamente con sus manos. Era el mismo gesto que hacía cuando era niño, y sabía que había hecho algo muy malo. Mamá, sé que cometimos errores. Sé que no te tratamos bien, pero vender la casa no va a solucionar nada. Va a solucionar todo para mí. ¿Y nosotros? ¿Qué? ¿Marina y yo qué vamos a Sworn a hacer? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. No. ¿Cómo podemos reparar el daño que te hicimos? O, ¿cómo podemos recuperar tu confianza? Su única preocupación era qué iba a pasar con ellos. Ustedes son adultos, Tobías. Pueden buscar trabajo, pueden rentar un apartamento, pueden hacer lo que hace cualquier pareja normal. Pero mamá, nosotros no tenemos dinero para una renta. ¿Y por qué no? Tienes 35 años. ¿Por qué no has construido tu propia vida independiente? La pregunta lo dejó sin palabras, porque ambos sabíamos la respuesta. Había estado viviendo cómodamente a mis costillas, sin pagar renta, sin responsabilidades, sin consecuencias por su comportamiento. Marina está acostumbrada a cierto nivel de vida. ¿Marina? Me reí con una amargura que me salió del alma. ¿Ahora resulta que tengo que mantener el nivel de vida de Marina? ¿La misma Marina que me convenció de que yo era un estorbo en mi propia casa? Ella no dijo eso exactamente. ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo explicas que de repente necesitaran más privacidad? ¿Cómo explicas que justo cuando ella se mudó aquí, yo me convertí en alguien que molestaba menos en el sótano? Tobías no tenía respuesta porque sabíamos que Marina había sido la arquitecta de mi humillación y él había sido su cómplice perfecto. Mira, mamá, tal vez podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué te parece si Marina y yo nos conseguimos trabajos de verdad? ¿Podríamos pagarte una renta por quedarnos aquí? ¿Una renta? ¿En mi propia casa? Bueno, sí,
Así todos tendríamos nuestro espacio y tú tendrías ingresos mensuales. Era increíble. Incluso en su intento de disculpa, su solución era que yo siguiera siendo la que se sacrificara, que yo siguiera viviendo como una inquilina en mi propio hogar mientras ellos disfrutaban de la casa que no habían pagado. No, Tobías, no quiero tu dinero. No quiero seguir viviendo bajo el mismo techo que alguien que puede tratarme como basura cuando le conviene. Pero mamá, Marina puede cambiar. Ella entiende ahora que se equivocó. ¿Ella entiende? ¿O entiende que se acabó su vida cómoda y gratis? Por primera vez vi lágrimas en los ojos de mi hijo. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, genuino. Eran lágrimas de pánico, de alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido el control de la situación. Mamá, por favor, piénsalo una vez más. Esta casa tiene tantos recuerdos de papá, tantos momentos de nuestra familia. Tienes razón. Tiene muchos recuerdos hermosos. Por eso me duele tanto que la hayan convertido en un lugar donde no puedo ser feliz. Podemos hacer que vuelva a ser un lugar feliz. No, Tobías, ya no. Han roto algo que no se puede reparar. Se levantó de la silla y comenzó a caminar por el pequeño espacio, desesperado. ¿Y si Marina se va? ¿Y si termino con ella y vuelvo a ser solo tú y yo? Esa propuesta me dolió más que todas las humillaciones anteriores. Estaba dispuesto a sacrificar a Marina para conservar su hogar gratuito, pero no había estado dispuesto a defenderme cuando ella me atacaba. ¿Ahora Marina es prescindible? Hace una semana era tan importante que yo tuve que mudarme al sótano para darles privacidad. Mamá, tú eres más importante que Marina. Siempre lo has sido. Si yo fuera importante para ti, nunca habrías permitido que me tratara como lo hizo. Si yo fuera importante para ti, me habrías defendido la primera vez que me faltó el respeto. Tienes razón. Fui un cobarde. Fui un mal hijo. Pero dame una oportunidad de arreglarlo. Ya tuviste esa oportunidad, Tobías. La tuviste cada día durante meses y elegiste ignorarla. Subió las escaleras derrotado y yo me quedé ahí sentada, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Tristeza por el hijo que había criado con tanto amor y que había resultado ser tan egoísta. Liberación porque finalmente había encontrado la fuerza para poner límites. A las 6 de la mañana marqué el número de Roberto Bermúdez. Señor Bermúdez, habla Alcira Menéndez. Quiero aceptar su oferta. Excelente decisión, señora. ¿Cuándo podemos reunirnos para firmar los papeles preliminares? Hoy mismo, si es posible. Perfecto. ¿A las 10 en mi oficina? Ahí estaré. Colgué el teléfono y por primera vez en meses sonreí de verdad. En unas horas habría firmado los papeles que me devolverían mi libertad. Solo me faltaba hacer una llamada más. A Elsa, para que me acompañara a tomar la decisión más importante de mi vida. A las 8 de la mañana llamé a Elsa. Su voz sonaba somnolienta, pero en cuanto le dije que había aceptado la oferta, se despertó completamente. Alcira, sabía que ibas a tomar la decisión correcta. ¿Cuándo firmas? Hoy a las 10. ¿Podrías acompañarme? Por supuesto. Paso por ti a las 9:30. Y Alcira, estoy muy orgullosa de ti. Esas palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en meses. Alguien estaba orgulloso de mí, no decepcionado, no enojado, no tratando de manipularme para que cambiara de opinión. Subí del sótano por última vez como residente de ese espacio húmedo y deprimente. En la cocina me encontré a Marina preparando café, pero en cuanto me vio, su expresión se volvió hostil. «Espero que estés contenta», me dijo sin siquiera saludarme. «Vas a destruir esta familia por puro capricho». «Buenos días, Marina», respondí con una calma que me sorprendió. «No estoy destruyendo nada. Estoy reconstruyendo mi dignidad.
¿Tu dignidad? Se rió con sarcasmo. ¿Dejar a tu hijo sin hogar es dignidad? ¿Dejar que mi hijo aprenda a valerse por sí mismo es amor verdadero? Algo que tal vez no entiendas. Se acercó a mí con esa actitud agresiva que había mostrado pocas veces abiertamente. Sabes que sin esta casa, Tobías y yo no vamos a poder seguir juntos, ¿verdad? No tenemos dinero para rentar algo decente. Eso no es mi problema, Marina. Claro que es tu problema. Eres su madre. Se supone que las madres apoyan a sus hijos. Las madres también se supone que merecen respeto de sus hijos. Y las noveras se supone que respetan a las madres de sus parejas. Yo siempre te respeté. ¿Llamar respeto a convencer a mi hijo de que me mandara al sótano? ¿Llamar respeto a tratarme como sirvienta en mi propia casa? ¿Llamar respeto a hacer que me sintiera una intrusa en el hogar que construí con mi esposo? Marina se quedó callada porque no tenía manera de negar lo obvio. En ese momento bajó Tobías, con ojeras profundas y el pelo revuelto. Era evidente que no había dormido nada. «Mamá, ¿de verdad vas a hacerlo?» «Ya está hecho, Tobías. Firmo, en 2 horas». Se desplomó en una silla como si le hubieran dado un golpe. «No puedo creerlo. Mi propia madre me va a dejar en la calle». «Tu propia madre te dio techo, comida y amor durante 35 años. Y tú decidiste que era un estorbo que había que esconder en el sótano. Fue una decisión práctica, ¿sabes? ¿Qué es una decisión práctica, Tobías? Vender mi casa por una fortuna y comprarme un apartamento donde pueda vivir sin humillaciones». Marina intervino con esa voz chillona que salía cuando se desesperaba. «Esto es una locura. Una mujer de tu edad viviendo sola, manejando tanto dinero. Alguien te va a estafar. Prefiero que me estafen extraños a que me humille mi propia familia». «No somos extraños», gritó Tobías. «Soy tu hijo. Sí, eres mi hijo. Y como tu madre, es mi responsabilidad enseñarte que las acciones tienen consecuencias, que no puedes maltratar a las personas que te aman y esperar que siempre estén ahí para ti». A las 9:30 sonó el timbre. Era Elsa, puntual como siempre, vestida con su mejor atuendo y una sonrisa que iluminaba toda su cara. «¿Lista para tu día de independencia?», me preguntó, y su entusiasmo era contagioso. Tobías se acercó a Elsa con esa expresión suplicante que ponía cuando quería conseguir algo. «Elsa, usted conoce a mi mamá desde hace años. Dígale que esto es una locura». Elsa lo miró con una frialdad que pocas veces había visto en ella. «¿Sabes qué es una locura, Tobías? Mandar a tu madre al sótano húmedo mientras tú disfrutas de la habitación que ella compartió con tu padre durante 30 años. Pero Elsa, no hay peros. Tu madre me contó todo, todo. Y francamente me da vergüenza ajena saber cómo trataste a la mujer que te dio la vida». Marina intentó intervenir. «Señora Elsa, usted no entiende toda la situación». «Entiendo perfectamente la situación, niña. Entiendo que llegaste a esta casa como invitada y te comportaste como dueña. Entiendo que convenciste a Tobías de que su madre era un obstáculo para su felicidad». El silencio que siguió fue demoledor. Por primera vez, Marina no tenía respuesta, no tenía manipulación, no tenía sonrisa falsa. «Vámonos, Alcira», dijo Elsa tomándome del brazo. «Tienes una nueva vida esperándote». Mientras caminábamos hacia la puerta, Tobías me gritó desde atrás: «Mamá, cuando te arrepientas, ya va a ser demasiado tarde». Me detuve y me volteé por última vez. «Tobías, lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en valorarme a mí misma». En la oficina de Roberto Bermúdez, mientras firmaba papel tras papel, sentía que cada firma me liberaba un poco más. Elsa estaba a mi lado, leyendo cada documento con cuidado,
protegiéndome como la verdadera familia que había resultado ser. «Señora Menéndez», dijo Roberto cuando terminamos. «El depósito inicial será transferido a su cuenta hoy mismo. El resto cuando entregue la casa en 30 días. ¿Y si ellos se niegan a salir?», pregunté pensando en Tobías y Marina. «La ley es clara. Usted es la propietaria. Si es necesario, podemos conseguir una orden de desalojo. Una orden de desalojo para mi propio hijo». La idea me dolía, pero ya no me sorprendía. Había llegado a ese punto por sus propias decisiones. Salimos de la oficina con todos los papeles firmados. Elsa me abrazó en la calle, sin importarle que la gente nos mirara. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Libre», respondí. Y por primera vez en años, esa palabra describía exactamente lo que sentía. Por primera vez en años me siento libre. Esa tarde buscaríamos apartamentos. Esa tarde comenzaría oficialmente mi nueva vida. Una vida donde nadie me mandaría al sótano, donde nadie me haría sentir que estorbaba, donde podría ser Alzira Menéndez, no solo la mamá de Tobías. Pero antes, tenía que regresar a casa una última vez para recoger mis cosas más importantes y despedirme para siempre de la mujer que había sido. Cuando llegué a casa después de firmar los papeles, encontré a Tobías y Marina esperándome en la sala. Sus rostros mostraban una mezcla de desesperación y rabia que nunca había visto antes. Era evidente que habían estado discutiendo mientras yo estaba fuera. «¿Ya lo hiciste?», preguntó Tobías con una voz que temblaba entre la incredulidad y la furia. «Sí, la casa está vendida. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir». Marina se levantó como impulsada por un resorte. «Esto es insólito, no puedes hacer esto. Voy a llamar a un abogado». «Puedes llamar a quien quieras, Marina. Yo soy la única propietaria de esta casa. Los papeles están en orden y la ley me ampara». «Pero somos familia», gritó Tobías. «Las familias no se hacen esto entre ellas». «Tienes razón. Las familias no se hacen esto entre ellas. Las familias no mandan a sus madres al sótano. Las familias no humillan a quienes las aman. Las familias no tratan a sus miembros como sirvientes. Ya entendimos que estás enojada, pero esto es desproporcionado». «¿Desproporcionado?». Me reí, y era una risa que nunca había escuchado salir de mi boca. Una risa de mujer libre. «¿Sabes qué es desproporcionado, Tobías? Que tu madre de 67 años tenga que dormir en un sótano húmedo para que tú y tu novia tengan más privacidad». Marina se acercó a mí con esa actitud amenazante que había mostrado esa mañana. «Escúchame bien, Alzira. Vas a cancelar esa venta ahora mismo o te vas a arrepentir». «¿Me estás amenazando en mi propia casa?». «Te estoy diciendo la verdad. Sin nosotros, vas a estar sola. Completamente sola. ¿Y sabes qué pasa con las viejas solas? Se vuelven locas, se enferman, se mueren de tristeza». Sus palabras no me dolieron como esperaba. Al contrario, me llenaron de una fuerza que no sabía que tenía. Prefiero estar sola y con dignidad que acompañada y humillada. «Mamá, por favor». Tobías se acercó con lágrimas en los ojos. «Todavía estamos a tiempo. Puedes llamar a ese señor y decirle que cambiaste de opinión». «No voy a cambiar de opinión. Te prometo que todo va a ser diferente. Marina y yo vamos a tratarte como mereces. Vas a tener la habitación principal de vuelta». «¿Y cuánto va a durar esa consideración, Tobías? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Hasta que Marina se aburra de fingir que me respeta?» «No va a ser fingido, lo prometo. Ya no me interesan tus promesas, me interesan los hechos. Y el hecho es que tuviste meses para tratarme bien y elegiste humillarme». Marina cambió de táctica y se puso a llorar con esos sollozos teatrales que había perfeccionado para manipular a Tobías. «Alzira,
Yo sé que no te caigo bien, pero Tobías es tu hijo. ¿De verdad vas a destruir su futuro por un problema entre tú y yo? No, estoy destruyendo el futuro de nadie. Le estoy dando la oportunidad de construir su propia vida como cualquier adulto responsable. Pero nosotros no tenemos ahorros, no tenemos trabajo estable, no podemos pagar una renta. Entonces consigan trabajo estable, hagan ahorros, vivan como vive el resto del mundo. Tobías se acercó a las fotos de Juan que estaban en la sala. ¿Sabes qué diría papá si estuviera vivo? Se sentiría avergonzado de ti. Él nunca habría dejado a su familia en la calle. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mencionar a Juan, al hombre que me había amado y respetado todos los días de nuestro matrimonio, para justificar el maltrato que su hijo me había dado. ¿Te atreves a mencionar a tu padre? Mi voz salió con una fuerza que los asustó a ambos. ¿Sabes qué habría hecho tu padre si hubiera estado vivo? Te habría dado la paliza de tu vida por mandar a su esposa al sótano. Te habría echado de esta casa con sus propias manos por faltar el respeto a la mujer que él adoraba. Mamá. Juan. Construyó esta casa para mí, para que yo fuera feliz, para que me sintiera segura, para que tuviera un hogar digno, no para que su hijo me convirtiera en una refugiada en mi propia casa. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez, Tobías no tenía respuesta. Por primera vez, había entendido realmente la magnitud de lo que había hecho. Marina rompió el silencio con una voz fría y calculadora. Está bien, Alzira, ganaste. Pero cuando estés sola en tu apartamento, cuando no tengas a nadie que te cuide, cuando te enfermes y no haya nadie ahí para ti, acuérdate de este momento. Me voy a acordar, le respondí, y me voy a sentir orgullosa de haber elegido la soledad digna sobre la compañía humillante. Subí a mi habitación, por última vez. Recogí las fotos de Juan, mis joyas, la ropa que realmente me importaba. Todo cabía en 2 maletas pequeñas. Era increíble lo poco que necesitaba para ser feliz, después de tantos años acumulando cosas que creía importantes. Cuando bajé con mis maletas, Tobías estaba sentado en las escaleras, llorando, como cuando era niño. Pero ya no era el llanto que me derretía el corazón. Era el llanto de un hombre que acababa de darse cuenta de que había perdido para siempre a la persona que más lo había amado en la vida. «Mamá», me dijo sin levantar la cabeza, «si cambias de opinión, si me perdonas, ¿podremos arreglar esto?» Me detuve a unos pasos de él. Por un momento mi corazón de madre quiso consolarlo, quiso decirle que todo estaría bien. Pero mi dignidad de mujer había aprendido una lección muy valiosa. Tobías, yo ya te perdoné. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa regresar a ser la víctima que era antes. ¿Entonces nunca podremos volver a ser una familia? Podemos ser familia cuando aprendas a tratarme como la madre que soy, no como la sirvienta que nunca fui. Salí de esa casa llevando solo 2 maletas, pero por primera vez en años me sentía completa. Elsa me esperaba en su auto con una sonrisa que valía más que todas las disculpas que Tobías pudiera ofrecerme. ¿Lista para ver apartamentos?, me preguntó. Lista para empezar mi nueva vida. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor a Tobías y Marina parados en la puerta de la casa que ya no era suya. En 30 días tendrían que irse, tendrían que enfrentar el mundo real, tendrían que crecer. Y yo, por primera vez en décadas, iba a vivir para mí misma. 3 semanas después, estaba sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, tomando café y mirando el amanecer sobre la ciudad. Era un apartamento pequeño pero luminoso, en un edificio moderno con elevador, portero
y una vista hermosa. Todo lo contrario al sótano húmedo donde había pasado los peores meses de mi vida. Elsa llegó con croissants frescos y esa sonrisa que había sido mi salvación durante todo este proceso. En estas 3 semanas se había convertido en algo más que mi mejor amiga. Era mi hermana de vida, mi familia elegida. ¿Cómo amanece la mujer más valiente que conozco?, me preguntó, sirviéndose café en la taza que había traído de su casa. «Amanece libre», le respondí, y cada vez que decía esa palabra la sentía más verdadera. «¿Alguna noticia de Tobías?». Llamó ayer por la noche. Al parecer él y Marina consiguieron un apartamento pequeño. Ella está furiosa porque tienen que compartir habitación y no hay espacio para toda su ropa. Elsa se rió. ¿Y cómo sonaba él? Diferente, más humilde. Creo que finalmente está entendiendo lo que es vivir en el mundo real. El teléfono sonó y vi en la pantalla que era Tobías. Últimamente llamaba cada 2 días, siempre con el mismo tono. Arrepentido, suplicante, esperando que yo cambiara de opinión. ¿Contesto?, le pregunté a Elsa. «Es tu decisión». Decidí contestar. Su voz sonaba cansada, derrotada. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Bien, Tobías. ¿Cómo van con la mudanza?» «Difícil. Todo es muy caro, muy complicado. No sabía que era tan difícil conseguir trabajo y apartamento al mismo tiempo. Ahora lo sabes». «Mamá, he estado pensando mucho. En todo lo que pasó, en cómo te tratamos. Y tienes razón. Fuimos unos miserables contigo». Era la primera vez que usaba esa palabra, miserables. La primera vez que no trataba de justificar o minimizar lo que habían hecho. Me alegra que lo reconozcas. Marina y yo terminamos. No me sorprendió. Sin la comodidad de la casa gratis, sin alguien que les cocinara y limpiara, la relación había mostrado su verdadera naturaleza. ¿Cómo te sientes? Liberado, si soy honesto. Me di cuenta de que había cambiado todo lo que era por alguien que ni siquiera me quería realmente, que solo quería lo que yo le podía dar. ¿Y qué era lo que le podías dar? Una vida cómoda a costillas de mi madre. Esas palabras me dolieron y me sanaron al mismo tiempo. Dolieron porque confirmaban que mi hijo había sido capaz de sacrificarme por una mujer que no valía la pena. Me sanaron porque significaban que finalmente había despertado. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿crees que algún día podremos volver a tener una relación de madre e hijo? Ya tenemos una relación de madre e hijo, Tobías. Solo que ahora es una relación entre iguales, donde yo también tengo dignidad. ¿Eso significa que me perdonaste? Te perdoné hace tiempo, pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa regresar a ser la mujer que era antes. ¿Podrías invitarme a conocer tu apartamento algún día? Cuando demuestres que has aprendido realmente la lección. Cuando tengas un trabajo estable, cuando hayas construido tu propia vida, cuando puedas venir a visitarme como un hijo que respeta a su madre, no como alguien que busca beneficios. Entiendo. Y mamá, gracias. ¿Gracias por qué? Por enseñarme lo que es vivir en el mundo real, por no permitir que siguiera siendo un parásito, por quererme lo suficiente como para dejarme caer para que aprendiera a caminar solo. Cuando colgué, tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una madre que finalmente había visto a su hijo crecer de verdad. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Elsa, orgullosa. Por primera vez en años estoy orgullosa de mi hijo. Esa tarde fuimos a caminar por el parque que estaba cerca de mi nuevo apartamento. Vi parejas de ancianos tomados de la mano, familias felices, niños jugando.
Durante meses había pensado que mi vida había terminado, que a los 67 años ya no tenía derecho a la felicidad. Qué equivocada estaba. Elsa, ¿te puedo confesar algo? Claro. Estos han sido los días más felices que he tenido en años. ¿En serio? En serio. Me despierto cada mañana sin miedo de molestar a alguien. Puedo ver televisión a la hora que quiera. Puedo cocinar lo que se me antoja. Puedo invitar visitas sin pedir permiso. Por primera vez en décadas, mi vida me pertenece completamente. ¿Y no extrañas la casa? Extraño los recuerdos felices que viví ahí con Juan. Pero no extraño la tristeza que se volvió después. Llegamos a una banca y nos sentamos a ver la puesta de sol. Era hermosa, naranja y dorada, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Le dije a Elsa. ¿Qué? Que Tobías y Marina me mandaron al sótano para que no los molestara, y al final fueron ellos los que se quedaron sin casa. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Era una risa liberadora, una risa de mujeres que habían visto la vida dar vueltas y habían aprendido que nunca es demasiado tarde para defender la propia dignidad. Esa noche, en mi cama nueva, en mi habitación luminosa, con mis fotos de Juan en la mesa de noche y el ruido suave de la ciudad como música de fondo, pensé en todo lo que había vivido. Había perdido una casa, pero había ganado mi libertad. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había encontrado el amor propio que había enterrado durante años. Había perdido a un hijo que me veía como sirvienta, pero había recuperado la posibilidad de tener un hijo que me respetara como madre. A los 67 años había aprendido la lección más importante de mi vida, que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a quitarte la dignidad, y que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Me dormí sonriendo, sabiendo que mañana despertaría en mi propia casa, en mi propia cama, dueña de mi propia vida. Había tardado 67 años en descubrir quién era realmente Alzira Menéndez, pero ahora que lo sabía, nadie me la iba a quitar nunca más.